Luz y verdad, niños, el día de hoy vamos a hablar sobre la lógica proposicional. Vamos a ver las tablas de verdad. En primer lugar vamos a identificar qué es una proposición lógica y para esto vamos a ayudarnos de los siguientes diálogos. Veamos la pantalla. Les presento a Condorito. Él es Cone, el pequeñín. Condorito dice, hola Cone. Cone responde, ¿no? Perú es un país. Vamos a ver la siguiente expresión. Karol G es peruana. ¿Estás bien de salud? La siguiente es 5 por 4 es 9. Y el pequeñín dice 5 por 4 es 20. Bien, niños, vamos a analizar cada una de las expresiones que hemos visto. Y vamos a determinar si son verdaderas o son falsas. Vamos con la primera. Dice, hola Cone. ¿Esto es verdadero o falso? No podemos determinar si es verdadero o falso porque es un saludo. Simplemente es un saludo. Vamos con la segunda. Perú es un país. ¿Verdadero o falso? Verdadero, porque Perú efectivamente es un país. Vamos con la siguiente expresión. Dice, Karol G es peruana. Esto es falso. ¿Por qué? Porque Karol G es colombiana. Vamos con la siguiente expresión. ¿Estás bien de salud? ¿Podemos determinar si esto es verdadero o falso? No, porque es una pregunta. Vamos con la siguiente. 5 por 4 es 9. ¿Esto es verdadero o falso? Falso, porque 5 por 4 es 20. Y la última expresión nos dice 5 por 4 es igual a 20. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Para que una expresión sea considerada como proposición lógica, tiene que ser verdadera o falsa. Si no podemos determinar que es verdadera o falsa, no va a ser una proposición lógica, tan solo va a ser una expresión. Veamos en nuestra figura, tenemos, hola Cone, ¿podemos determinar si es verdadero o falso? No, porque simplemente es un saludo, entonces no es una proposición lógica. En el caso de la expresión Perú es un país, es verdadero, entonces sí es una proposición lógica. Karol G es peruana. ¿Es verdadero o falso? Falso, entonces sí es una proposición lógica. Veamos la siguiente. ¿Estás bien de salud? ¿Podemos determinar si esta expresión es verdadera o falsa? No, entonces no va a ser una proposición lógica. La siguiente expresión nos dice 5 por 5 es 9. 5 por 5 es 9. ¿Es verdadero o falso? Falso. Entonces, sí es una proposición lógica. Y 5 por 5 es 25. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces, también es una proposición lógica. Las proposiciones lógicas se pueden representar o simbolizar con letras minúsculas. Veamos la expresión Perú es un país. Le vamos a asignar la letra minúscula P. A la proposición lógica Karol G es peruana le vamos a asignar la letra Q. A la siguiente, que es 5 por 5 es igual a 9, le vamos a asignar la letra minúscula R. Y a 5 por 5 es igual a 25 le vamos a asignar la letra minúscula S. ¿De acuerdo? De esta manera, cuando nosotros miremos la letra P en este contexto, vamos a entender que nos estamos refiriendo a la proposición lógica Perú es un país. Cuando nosotros veamos en este contexto la letra minúscula Q, vamos a entender que estamos hablando de la proposición lógica Karol G es peruana. ¿De acuerdo? Si miramos la letra R minúscula, obviamente en este contexto, vamos a entender que estamos hablando de la proposición lógica 5 por 5 es igual a 9. Y si vemos la letra S minúscula, entendemos que estamos hablando de la proposición lógica 5 por 5 es 25. Es importante saber reconocer el valor de verdad de las proposiciones. Por ejemplo, en este caso, la primera es verdadera. La segunda es falsa. La tercera es falsa. Y la última es verdadera. Además, tenemos que saber que las proposiciones pueden ser simples o compuestas.
Las proposiciones simples son aquellas que tienen solamente una proposición, como en este caso. Nosotros hemos visto puras proposiciones simples. Ahora vamos a ver una proposición compuesta. No hay vacunas contra el coronavirus. Esto es una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque es la negación de una proposición simple. Vamos a ubicar primero nuestra proposición simple. Sería: hay vacunas contra el coronavirus. Pero esta proposición simple está siendo negada. A este no se le llama conector lógico. ¿Y cómo se le simboliza? Se le simboliza de esta manera. Este es su símbolo. Entonces, cuando nosotros veamos este símbolo, vamos a saber que es una negación. Es no. ¿De acuerdo? No hay vacunas contra el coronavirus. ¿Cómo simbolizamos toda esta proposición compuesta? De la siguiente manera. No P. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos: Perú es un país y Lima es capital de Perú. Vamos a ubicar primero nuestras dos proposiciones simples, las cuales son: Perú es un país y Lima es capital de Perú. Todo esto es una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque tiene dos proposiciones. Además, podemos ver aquí que tenemos otro conector lógico, el cual es y. Este conector lógico se le llama conjunción y se le simboliza de esta manera. Es como una V invertida. Este es el símbolo que representa al conector lógico de la conjunción. ¿De acuerdo? La conjunción. Y si queremos simbolizar toda la proposición compuesta, sería de la siguiente manera: Q y R. Bien, niños, ahora vamos a ver las tablas de verdad. Vamos a comenzar con la más fácil, que es la del conector lógico de negación. ¿Recuerdan cómo era la negación? Tiene este símbolo, ¿sí? Aquí tenemos la proposición P y su negación de la proposición P. Entonces, tenemos dos posibilidades. Si P es verdadero, la negación de P va a ser falso. Y la otra posibilidad es: si P es falso, su negación, la negación de P, va a ser verdadero. Veamos un ejemplo. Tenemos P. 5 es un número impar. Y no P, la negación de P, 5 no es un número impar. Vamos a ver. 5 es un número impar, verdadero. Y la negación, no P, 5 no es un número impar, es falso. Porque 5 sí es un número impar. Bien, veamos el siguiente cuadro. Tenemos las proposiciones P y Q. Estas dos proposiciones tienen varias posibilidades. ¿Cómo posibilidades? Veamos la primera. La primera posibilidad puede ser que las dos sean verdaderas. La segunda posibilidad es que sea la primera verdadera y la segunda falsa. La otra puede ser que P sea falsa y Q sea verdadera. Y la otra posibilidad sería que las dos sean falsas. Estas dos proposiciones simples se pueden relacionar entre sí mediante el conectivo lógico y, que está representado por este símbolo, y nos da la tabla de verdad de la conjunción. Así como estas dos proposiciones simples tienen su valor de verdad, pueden ser verdaderas o falsas, también esta proposición compuesta tiene su valor de verdad. Entonces, P y Q va a ser verdadero cuando ambas proposiciones sean verdaderas. Y falso cuando las demás sean diferentes o las dos sean falsas. Otra posibilidad es de que P se relacione con Q mediante la disyunción. Se lee P o Q. Este es su símbolo. Es como una V, pero pequeñita. ¿Cómo va a ser esta relación? ¿Cuál va a ser el valor de verdad para P o Q? Va a ser falso cuando ambas proposiciones sean falsas y verdadero cuando sean diferentes o las dos sean verdaderas. Otra posibilidad va a ser la relación de P con Q mediante la bicondicional. Este es su símbolo. ¿De acuerdo? Veamos.
P entonces Q va a ser falso cuando la primera sea verdadera y la segunda falsa. Luego todas las demás van a ser verdaderas. La otra relación de P con Q es P sí y solo sí Q, donde van a ser verdaderas cuando ambas proposiciones sean o verdaderas o falsas. Y cuando sean diferentes van a ser falsas. Veamos algunos ejemplos. Tenemos la siguiente proposición compuesta. Trujillo está en la libertad y Chimbote en Ancash. Vamos a hallar el valor de verdad de esta proposición compuesta. Ya tenemos ubicado nuestro conector lógico, que es la conjunción. Entonces vamos a ver en nuestra tabla de verdad solamente la conjunción y lo demás lo vamos a tapar. ¿De acuerdo? Trujillo está en la libertad y Chimbote en Ancash. Ubicamos nuestras dos proposiciones simples. Trujillo está en la libertad, sería P. Chimbote está en Ancash. Vamos a asignarle la letra minúscula Q. Ahora, Trujillo está en la libertad, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Chimbote está en Ancash, verdadero. Ahora ubiquémonos en nuestra tabla de verdad de la conjunción. Cuando ambas son verdaderas, P y Q va a ser verdadero. Y ya está. Ese es todo lo que se tiene que hacer en el ejercicio. Veamos otro ejemplo. Tenemos 8 es un número impar o 4 es divisor de 11. Este es nuestro conector lógico. Entonces vamos a nuestra tabla de verdad y solamente observamos la disyunción. Los demás los tapamos. Ubiquemos nuestras dos proposiciones simples. 8 es un número impar. Le vamos a asignar la letra minúscula P. Y 4 es divisor de 11. Y le asignamos la letra minúscula Q. Vamos ahora a ver, 8 es un número impar, ¿verdadero o falso? Falso. 8 es un número par. 4 es divisor de 11, falso. Ahora nos vamos a ubicar en la tabla de la disyunción, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede en la disyunción cuando el primero es falso y el segundo también es falso? Nos ubicamos por este lado. P o Q es falso. Y ya está, listo, resuelto nuestro otro ejercicio. Veamos ahora las evaluaciones de las tablas de verdad. Cuando se quiere mostrar el valor de verdad de una proposición compuesta, se realiza la matriz principal de la tabla de verdad obtenida. Se pueden dar tres casos. Puede ser tautología, puede haber contradicción o puede ser contingencia. Tautología es cuando todos los valores son verdaderos. Contradicción cuando todos los valores son falsos. Y contingencia cuando al menos hay un valor verdadero o un valor falso. Observa con atención el siguiente ejemplo. Se ha evaluado la tabla de verdad y determinado la clase de matriz principal que posee. Tenemos la proposición compuesta P o Q. Entonces, P sí y solo sí Q. Lo primero que vamos a hacer es copiar las tablas de verdad. Tenemos aquí la disyunción. Miren, está copiada tal y como es. ¿De acuerdo? Vamos a copiar ahora la otra tabla de verdad de la bicondicional. La copiamos justo aquí. Y ahora realizamos lo siguiente. Tenemos aquí en conectivo lógico entonces. Ya tenemos la tabla también ubicada. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando la primera es verdadera y la segunda es verdadera? Ubicamos por este lado la primera verdadera y la segunda verdadera es verdadero. Entonces aquí vamos a poner verdadero. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando la primera es verdadera
y la segunda falsa. Veamos nuestra tabla. Verdadero y falso. ¿Cuál es el valor de verdad de P entonces Q? Cuando la primera es verdadera y la segunda falsa, es falso. Entonces lo ponemos por aquí. ¿De acuerdo? Continuemos. La siguiente. Cuando la primera es verdadera y la segunda falsa, ya lo vimos, es igual, verdadero y falso, es falso. Y tenemos aquí la última posibilidad. ¿Qué sucede cuando la primera es falsa y la segunda verdadera? Ubiquemos aquí en la tablita de verdad, falso y verdadero. ¿Qué será? Verdadero. Y lo ponemos por este lado. Debido a que los valores de verdad de la matriz principal son al menos uno verdadero y uno falso, se llega a la conclusión que es una contingencia.